Mis queridos amigos de Sal, bienvenidos a la segunda parte de este video. Recuerden que estamos tratando un tema muy importante acerca de la depresión. En el video anterior estuvimos en la calle preguntándole a las personas qué pensaban acerca de este tema. Y en el día de hoy tenemos unos invitados muy especiales, así que te invito a que te quedes hasta el final de este video. Y hoy nos encontramos con Lanis Becerra, profesional en psicología, egresada de la Universidad de Sinú en Montería. Bienvenida, Lanis. Muchas gracias por la invitación, muy agradecida por estar aquí, de verdad, y estoy para servirles. Ok, gracias. Bueno, Lanis, la primera pregunta que quisiera hacerte, que nos aclares, ¿qué es la depresión? Bueno, te explico. La depresión es un trastorno psicológico que está caracterizado directamente porque las personas tienen un estado de ánimo, en este caso, como su palabra lo indica, triste. Las personas tienen un sentimiento de vacío, sentimientos de culpa, de inutilidad, y aparte de eso, las personas también van a tener una afectación en su sistema somático y en su sistema cognitivo. Wow, interesante estos temas, estos términos que has utilizado, pero ¿podrías de pronto decirle a nuestros amigos de Sal qué son estos términos, por ejemplo, somático, qué significan? Bueno, la parte de soma va directamente relacionada al cuerpo, es decir, tú si ves que una persona está deprimida, lo vas a notar de pronto por algún rasgo facial, algo que en realidad te da a ti a entender que la persona, por supuesto, tiene algo. Y en la parte cognitiva se dice también que hay una afectación porque la persona en ese momento va a tener poca energía y va a tener dificultad de pronto para pensar, para expresar algo, entonces ahí están las afectaciones también. Ok, ¿cuáles son los síntomas de la depresión? Bueno, los síntomas de la depresión, inicialmente la persona pasa la mayor parte del día triste, la persona tiene sentimientos de vacío, en algunas ocasiones tiene insomnio o hipersomnia, que insomnio quiere decir dificultad para dormir, hipersomnia, la persona duerme mucho, por así decirlo, la persona tiene disminución de energía o de actividad, las actividades no las hace de pronto como normalmente las hacía, y bueno, hablar de este tema la verdad que es mucho. En realidad, tiene mucho que abarcar. Así es un tema demasiado profundo, bastante extenso, ¿verdad? Pero aquí vamos a tratar de hacer de pronto algo muy general para que ustedes puedan entender en sí qué es la depresión. Y bueno, Lani, yo quisiera plantearte un problema en este caso. Nosotros muchas veces, en algún momento, nos vamos a encontrar con una persona que se encuentre en ese estado. ¿Cómo deberíamos nosotros manejar esa situación si una persona se acerca? ¿Cómo deberíamos hablarle? ¿Qué deberíamos decirle desde tu punto de vista profesional? Bueno, desde el punto de vista psicológico, el profesional que esté de pronto atendiendo a la persona busca, por supuesto, la manera de disminuir los síntomas, no de pronto de sanarlos por completo, pero sí que haya una disminución de los síntomas. Si de pronto es un líder espiritual que lo esté tratando, pues por supuesto va a trabajar o a hablarle, a darle su punto de vista desde la parte espiritual. Si es de pronto la persona que le ocasionó el problema, la dificultad o la situación, ya ahí entraríamos porque de pronto la persona no lo expresa de la manera mejor posible, entonces también tenemos que saber cómo nos vamos a dirigir a esa persona, que realmente no empeoremos su situación, sino que sepamos en realidad. Si no lo sabemos hacer, sencillamente lo orientamos y buscamos a una persona que nosotros creemos que esté idónea o apta para, por supuesto, tratar a la persona como tal deprimida. Así es. Y tienes mucha razón, Lani. O sea, este punto es muy importante porque muchas veces tenemos que ver a quién vamos a recurrir, porque no va a haber siempre, o sea, no va a estar siempre la persona que te va a aconsejar de la mejor manera. Pueden haber personas que te digan, vamos a tomar alcohol, o puede conllevarte a que consumas drogas, y esto lo que va a hacer es terminar de empeorar la situación. En este caso, tú como profesional, ¿qué le recomiendas a aquellas personas que se van a acercar a alguien a pedir un consejo? Bueno, inicialmente tenemos que saber bien, o sea, cuál es el contexto. Por ejemplo, el contexto familiar, si de pronto la familia realmente le brinda ahí, pues por lo menos un apoyo, realmente que sea un apoyo. Entonces debemos de mirar
en qué contexto en realidad está la situación para, por supuesto, poder orientar a la persona. Si la persona de pronto está en un momento de crisis, debemos también saber cómo actuar y qué debemos hacer y cómo lo vamos a hacer realmente. O como te decía ya anteriormente, si vemos que no estamos capacitados o no estamos aptos para atender a una persona en un momento de crisis o no está en un momento de crisis, pero por supuesto esté deprimida, buscar la forma, buscar a la persona apta o idónea para tratarla. Bueno, Lanis, nos has dicho que la depresión se manifiesta de muchas formas, pues en las actitudes, en tus rasgos, ¿verdad? Pero, ¿qué podemos decir de aquellas personas que no manifiestan nada, que las vemos sonriendo muchas veces, pero que por dentro quizás están pasando por una situación o están teniendo depresión? ¿Cómo podríamos nosotros identificar a esas personas que están pasando por esa situación? Bueno, inicialmente si conocemos de pronto alguna situación, alguna dificultad por lo cual la persona ha pasado, debemos estar atentos y saber, porque no todas las personas asumen y viven las cosas de la misma forma. Entonces, por ejemplo, te doy un ejemplo. Si sabemos que un adolescente perdió a un ser querido, en este caso su papá o su mamá, y de pronto sabemos por lo que nosotros hemos visto que esa persona significó para él muchísimo, o que tenían una confianza extrema, que era una figura de apego muy, mejor dicho, muy buena, pero la persona no me está manifestando con sus rasgos físicos que está deprimida, yo estoy atenta. ¿Por qué? Porque voy a mirar de pronto de qué manera actúa o me siento a dialogar con esa persona, que la persona realmente pueda hacer expresión de sentimiento, porque no solamente podemos quedarnos con lo que vemos por fuera, sino también nos sentamos, charlamos con esa persona, y como si no lo podemos nosotros, por ejemplo, hacer, de pronto sabemos o buscamos cuál es la persona que ese chico o esa chica tengan confianza, y podemos usarla también de intermediario para ver de pronto cómo se siente el chico si no nos sentimos de pronto nosotros aptos para hacerlo. Así es. Y bueno, ¿qué aconsejarías tú en este caso a aquellas personas? Bueno, a las personas que están atravesando por este momento difícil, por alguna depresión, inicialmente saber que no todas las personas lo asumen de diferente manera, que hay tiempos. Hay muchas personas que de pronto creen que porque están un día deprimidos o un día tristes ya hay depresión, y eso es algo que debemos tener en cuenta. Si hay una persona que tiene mínimo 2 semanas triste la mayor parte del día, con insomnio o hipersomnia, es decir, que duerme mucho o duerme poco, que no tiene voluntad o no se siente capaz de hacer las cosas, que no tiene voluntad, que tiene poca energía y tiene esos síntomas mínimo durante 2 semanas, estaríamos ya diciendo que es uno de los trastornos principales en la depresión, que es el trastorno depresivo mayor. Pero si por ejemplo vemos que un adolescente está pasando, por ejemplo en sus días menstruales, que eso es algo muy puntual y que pasa naturalmente en nosotras las mujeres, por supuesto, tienen en esos días irritabilidad, la habilidad afectiva, un día están tristes, otro día están así, quieren estar encerradas, se sienten fastidiadas, etcétera, entran en momentos de cólera. Todo eso es natural porque por supuesto están en sus días. Pero si vemos que una persona está deprimida ya más de 1 año, ponle tú 2 años máximo, ya vemos que no es un trastorno depresivo mayor, es decir, ya es una depresión un poco más grave. Entonces ya ahí lo estaríamos llamando como un trastorno depresivo persistente. Entonces también debemos aprender a identificar el tiempo de los síntomas para poder, por supuesto, catalogar a una persona como depresiva. No es que la persona con 1 o 2 días que esté la mayor parte del día triste ya tiene depresión como tal, sino también ver, por supuesto, el tiempo en el que persisten los síntomas. Y te voy a dar un último ejemplo. Por lo menos la persona que le fallece un familiar, naturalmente tiene que estar triste. Lo expresa de diferente manera, pero vive su duelo. Y el duelo en cada persona se vive de manera distinta, y el tiempo en el que dura el duelo en una persona, yo creo que hasta el momento no hay un tiempo en específico para que la persona viva un duelo. O sea, eso es, mejor dicho, abierto. La persona vive su duelo, vive su proceso, y por supuesto se recupera cuando la persona se sienta apta para hacerlo. Eso que acabas de decir es muy interesante, pero quiero hacerte una pregunta.
¿tiene que haber un límite cuando la persona está en duelo? Claro que sí, Mari, tiene que haber un límite porque en el duelo se viven múltiples etapas. Dentro de ellas, la última etapa, que es la principal para que como tal se diga que la persona ya vivió su duelo, por supuesto, es la aceptación y la retroalimentación. Entonces, por supuesto, es muy importante que la persona llegue al final de esa etapa. No significa que la persona debe estar todo el tiempo en su duelo, pero sí hay momentos puntuales en los cuales debemos respetar porque la persona está atravesando su duelo de diferente manera. Pero sí sería muy importante que la persona se oriente durante ese periodo de duelo que está viviendo, una ayuda, una terapia, que la persona realmente pueda sacar si se siente muy agobiada, que no todo lo guarde, porque la persona que más guarda las cosas, Mari, que todo se lo lleva a pecho, yo diría que es la persona que más sufre porque francamente no expresa como tal sus sentimientos. Entonces, no hay un tiempo como tal en específico, pero sí debería, sí está el límite. Por supuesto, porque la idea es que la persona se recupere. ¡Wow! Este tema, como podemos ver, es bastante extenso y complejo. Y algo que me parece muy interesante es que tú hablas de tiempos, ¿verdad? O sea, que a cada tipo de depresión que tú has mencionado, tiene un límite, un tiempo que por lo menos lo hace más grave o menor. Eso es algo que de pronto en mi caso yo no sabía y que muchos de nuestros amigos de SAL no sabían. Y es un punto muy importante, ¿verdad? Quizás cuando estemos observando a una persona o si tenemos la oportunidad de tratar, ¿verdad?, a una persona en ese estado, mirar esa sintomatología y darnos cuenta el tiempo en que puede tener esos estados, esas manifestaciones que tú nos has dicho en este video, ¿verdad? Es interesante saber todos esos daticos. Para concluir, dime qué tipo de situaciones conllevan a que una persona tenga depresión. Bueno, Mari, pueden ser múltiples situaciones, por ejemplo, el bullying, que es algo muy conocido y que se da, pero bastante, una ruptura amorosa, separaciones, divorcios, fallecimiento de al ser querido, amigo, mascota, o pueden ser múltiples situaciones, la verdad. Por eso es que debemos estar atentos ante este tipo de situaciones que atraviesan las personas para, por supuesto, brindar y saber brindarles el acompañamiento y el asesoramiento que necesiten, entendiendo primeramente que ellos deben tener conciencia realmente de que hay un problema, porque eso es muy esencial. Bueno, Lanis, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. A ustedes, y bueno, espero que todo esto les sirva de mucho. Bueno, mis amigos de SAL, hemos concluido la segunda parte de este video y quedó más que claro que quedó mucha tela por cortar. Así que estén muy atentos porque les tenemos una tercera parte que va a estar muy interesante y va a ser de mucha bendición para todos ustedes. Así que sigan suscribiéndose a nuestros canales si no lo has hecho, de Facebook y YouTube, y sigue compartiendo nuestras publicaciones. Bendiciones para todos. Sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su